Hola, yo soy Constanza, bienvenidos a Croquera Vanitas. La acuarela es una técnica muy bonita, pero si estás empezando puede ser un poco difícil de dominar. Hoy quiero mostrarte los errores más comunes entre principiantes y cómo evitarlos. Para eso voy a hacer dos pinturas, en una voy a hacer todos los errores posibles y en la otra voy a intentar evitarlos. Las malas decisiones comienzan desde que escoges tus materiales. Para el lado de los errores voy a ocupar un papel hilado de 140 gramos. Pese a que el fabricante dice que este papel es apropiado para acuarela, van a notar cómo con facilidad comienzan a formarse ondas cuando ya ponemos el agua. Lo indicado es que busquen papel para acuarelas y se fijen en cuántos gramos tiene. Los 300 gramos es una muy buena opción. De más está decir que el papel de impresora, como el papel bond de 90 gramos, es demasiado delgado y sería la peor opción. Los papeles de acuarela vienen en distintos granos, ahí ustedes tienen que ver lo que más les guste. Y también se venden en distintos formatos. Yo aquí tengo un pliego de un papel que es 100% algodón de 300 gramos y pueden compararlo con una hoja de papel de impresora, es muchísimo más grueso. Pero para el lado correcto yo voy a estar usando un bloc de acuarela que tiene un precio bastante amigable y funciona bien. Los pinceles son otro material importante y los más prácticos para pintar acuarela son aquellos pinceles redondos, en especial si terminan en punta, porque eso permite mucho control. Los que son de una excelente calidad son de pelo natural, pero pueden tener precios elevados, así que si no está dentro de tu presupuesto puedes buscar algunos de pelo sintético, pero fíjate que sean lo más suave posible. En el lado de los errores voy a ocupar unos pinceles de una calidad más o menos regular. Estos pinceles se abren mucho, tienen una mala memoria, así que no me permite controlar bien el agua. No es necesario de que ocupes muchísimos pinceles, con 2 a 3 de buena calidad está más que suficiente. El lápiz con el que hagas el dibujo también es importante. Para el lado de los errores yo voy a estar utilizando un lápiz de la gama de los B. Y para el lado correcto voy a usar un lápiz de los 2H. Aquí pueden comparar cómo ejerciendo la misma presión el lápiz B da un resultado mucho más oscuro. Para el lado de los errores también voy a usar un solo recipiente para el agua. Te recomiendo que utilices dos recipientes para el agua, uno destinado exclusivamente para limpiar tus pinceles y en el otro vas a utilizar el agua para hidratar tus acuarelas. Es importante que esta agua se mantenga limpia porque no quieres alterar el color. Otro material que hace una pequeña diferencia es la paleta que vas a usar para mezclar tus colores. Aquí quiero hacerles una pequeña demostración, tanto en el lado de los errores como en el lado correcto. Voy a usar la misma acuarela y pinceles del mismo número 4. Voy a poner un poquito de acuarela en cada lado. En el lado correcto es simplemente un plato de porcelana que compré en los chinos, muy barato. Al pasar mi pincel húmedo sobre la acuarela, el color se va extendiendo de una forma muy homogénea y es fácil de trabajar. Por el contrario, en el lado de los errores voy a utilizar una tapa plástica. Y el problema del plástico es que la pintura no se puede extender bien y se va como recogiendo y formando unas especies de poza. Bueno, creo que las imágenes hablan por sí solas. Ahora comenzamos a pintar. En el lado incorrecto ya hice el bosquejo de mi trabajo y se fijan que quedaron unas líneas muy marcadas, así que voy a borrarlas un poco para que no se vea tan intenso. La acuarela es una técnica que necesita de capas y es importante que esa primera capa sea muy suave, con muy poco color. Comienzo pintando la parte del barquillo y hubiera sido mejor diluir un poquito más el color. Un gran error es utilizar el blanco para mezclar colores. Así que en este lado voy a poner un poco de blanco y rosa para crear un tono rosa más suave con el que voy a pintar la parte del helado. La acuarela es una técnica que se trabaja con la transparencia. Si quieres que el color quede más suave, tienes que diluirlo simplemente utilizando agua, pero no mezclar con blanco, porque de esta forma vas a obtener colores apagados, lechosos y que se ven poco interesantes.
gran error es no esperar que las capas sequen, y antes que esta primera capa de rosado esté totalmente seca, voy a marcar la textura del helado utilizando el rosa pero más concentrado, haciendo unas líneas. Y el resultado es muy desastroso porque como está húmedo el papel todavía, la acuarela se expande y no puedo obtener la precisión que yo quisiera. Para poder hacer la textura del barquillo voy a marcar unos detalles como unas especies de cuadrados. Pero tampoco resulta bien porque como el papel sigue estando húmedo, la pintura se extiende y se va a lugares donde no quisiera que estuviera. Para marcar las sombras en mi cono también voy a mezclar café con negro, que es algo que no deberías hacer. La salsa de este helado va a ser de chocolate, así que necesito un color muy intenso, que puede ser quizás un poco difícil de lograr con la acuarela. Para eso, en el lado del error, primero doy una capa de café y como no tiene la intensidad que yo quisiera, voy a cometer el error de mezclarlo con negro. Y por supuesto sin dejar secar entre las capas, así que queda todo muy impreciso y manchado. Si quieres un color más oscuro, no lo mezcles con negro, simplemente ve añadiendo más capas y si fuese necesario mezcla con azul o un café más oscuro, pero evita ocupar el negro directamente. Para la guinda primero doy unas capas de un color rojo y luego voy oscureciéndolo un poco más. También voy a poner negro en la parte más cercana al helado para que forme una sombra. Y más o menos así sería el resultado de este helado donde cometí todos los errores de principiante que pude. El papel tampoco me acompañó, se empezó a ondular sin que pusiera tanta agua. Pero creo que lo peor de este trabajo es que los colores se ven muy apagados y sucios, que todavía se ve el grafito en algunas partes y que no tiene ninguna precisión. Y ahora les voy a mostrar el lado donde evité hacer los errores. De partida mi bosquejo lo hice con un lápiz 2H, así que el dibujo es mucho más suave. En mi plato de porcelana voy a poner un poco de la acuarela con muchísima agua porque las primeras capas deben ser muy suaves, apenas que se note el color. Dejo secar entre cada una de las capas, incluso si fuera necesario ocupo un secador de pelo. Para poder obtener la ilusión del volumen en la parte del helado, primero di unas capas suaves de color, esperé a que secara y luego en la parte del borde que quiero más oscuro fui poniendo el color un poquito más concentrado y diluyendo en la medida que subía. Se forma un degradé que va a ser la ilusión del volumen del helado. Para la salsa de chocolate era muy importante generar un buen contraste teniendo unos brillos muy intensos. Así que para eso reservé esa área para que se viera el blanco del papel y el resto lo pinté con un color café. Como era un color muy intenso, no ocupé tanta agua y fui agregando varias capas para poder obtener la intensidad que quería, sin la necesidad de mezclar con negro. Para la guinda que está en la parte de arriba del helado, primero puse una capa de rojo, pero se veía demasiado artificial, así que mezclé el rojo con un poquito de azul. Así obtuve un color más natural con el que pude ir oscureciendo la guinda. Y en las partes que necesitaba marcar sombras puse el azul más concentrado. Para trabajar la textura del helado, nuevamente esperé que el papel ya estuviera bien seco y con el mismo rosa que ocupé anteriormente, pero ahora mucho más concentrada, dibujo algunas líneas que van a ayudar a esa ilusión de la textura. Crear la textura del barquillo fue la parte más difícil para mí. La primera capa, cuando ya estaba seca, debía ser lo suficientemente claro porque eso iban a ser las luces del barquillo. Y con el mismo color café, pero menos diluido con agua, fui marcando unas especies de cuadrados que iban a ser las sombras, la parte que estaba más abajo del barquillo.
y entre este contraste de la parte de la luz y la sombra se fue creando el patrón del barquillo. Pese a que no quedé totalmente conforme con la pintura en la que evité los errores, creo que más que nada porque tuvo problemas de dibujo. Creo que sí se nota la diferencia en que hay mucho mayor control y los colores se ven más intensos y llamativos. Si te interesa seguir aprendiendo de la acuarela, te recomiendo que veas mi video anterior en la que te explico las cosas básicas para que aprendas este medio. Si te gustó, te invito a suscribir y yo te espero el próximo viernes en Croqueras Vanitas.